Continuamos con Manuel Pamplona. Después de terminar la carrera en España y un paso breve por Reino Unido, llegó a Chile hace ya 15 años, donde se ha convertido en un experto en recursos humanos, desde el apoyo a organizaciones con plataformas de tecnología enfocadas en desarrollo organizacional y en el coaching. Actualmente es gerente de ventas LATAM y España en Clickma. Bienvenido, Manuel. Bueno, pues nada, gracias José Ignacio. Y queremos conversar hoy acerca de lo que vendrían siendo culturas de aprendizaje, ¿no? Y cómo nosotros con Clickma ayudamos a las empresas a impulsar esta cultura de aprendizaje dentro de sus organizaciones. Así que gracias a la red por la invitación. Ya les advierto que esta charla sí no es un medicamento, no es una receta, no tenemos la receta magistral, sino es nuestra receta, ¿no? Pero no es la única. Así que yo les sugiero que estén atentos a los puntos planteados, que cuestionen las ideas si quieren y que en caso de duda, bueno, ya saben, tienen que consultar a su experto en capacitación. Por momentos quizá van a sentir que están un poco perdidos en la presentación, ¿no? Pero si me siguen por esta ruta van a ver cómo finalmente vamos a llegar a un buen destino. ¿Y cuál vendría siendo este destino? Bueno, ¿qué es una cultura de aprendizaje? ¿Qué es y cómo nosotros lo hacemos? ¿Cómo ayudamos a nuestros clientes a instaurar esta cultura de aprendizaje? Partimos con la primera parte de cultura de aprendizaje. ¿Qué es cultura? ¿Y qué es cultura organizacional? Bueno, pues yo le he preguntado a mi amigo ChatGPT, que por cierto él se ha identificado con un personaje como este, ¿qué es cultura organizacional, no? Y es el conjunto de valores, creencias, comportamientos y normas, ¿no? Que comparten los miembros de la organización. Y finalmente es cómo se toman las decisiones dentro de esta empresa. Ahora bien, si todos han visto seguro la película, ¿no? De Intensamente 2, ahí tenemos clara cómo se generan estos valores y estas creencias, que finalmente es quien genera nuestra identidad, ¿no? Pues estos valores y estas creencias son la base, son los principios fundamentales, las ideas que guían las acciones. Y ahí es donde debería de estar el mundo de la capacitación, el aprendizaje constante, ¿sí? Aquí he hecho un pequeño homenaje a mi hija que justo esta mañana ha dibujado ahí a Alegría y quise traerla a la presentación de hoy día. ¿Y por qué es importante que la capacitación esté dentro de estos valores fundamentales? Porque si no, nuestros amigos de capacitación, a los cuales están muchos hoy aquí, generan su plan anual de capacitación y ¿qué es lo que sucede? Que el resultado no es el óptimo. ¿Y por qué no es el óptimo? Bueno, pues porque como ya sabemos, y dijo Peter Drucker, la cultura se come en el desayuno a la estrategia, ¿no? ¿Y por qué? Porque finalmente es la cultura la que traduce la estrategia en acciones y comportamientos concretos. ¿Y quién creen que es, o quiénes son los que creen que somos que estamos fomentando esta cultura de aprendizaje? Pues en nuestra opinión y por experiencia propia somos nosotros los proveedores, ¿no? Porque el LMS no es suficiente, los cursos no es suficiente. Necesitamos que este cambio de cultura se haga dentro de la organización, porque si no, finalmente te encuentras con que las empresas compran un Ferrari, un muy buen software, muy buenos cursos, pero finalmente no sucede nada con ello. Esto vendría siendo la parte de cultura. Y luego vamos a ver la parte de aprendizaje. Y yo podría dividir el aprendizaje como en tres niveles en función de la complejidad, ¿no? Primero tenemos el conocimiento, después tenemos la inteligencia y después tenemos la sabiduría. El conocimiento es la acumulación de información, hechos, datos, ¿sí? Y una de las características principales que tiene el conocimiento es que es transferible, que se puede enseñar y puede ser compartido con otros. Después, en un nivel superior, tenemos la inteligencia. La inteligencia vendría siendo la capacidad de entender, aprender y razonar y resolver problemas, es decir, cómo se maneja el conocimiento adquirido. Y aquí la principal característica viene siendo la creatividad, es decir, incluye la habilidad de pensar de manera creativa e innovadora utilizando este conocimiento. Y en el nivel como superior tendríamos la sabiduría, donde entran en juego también la ética, la experiencia y junto con el conocimiento y la inteligencia y el uso de todo ello en conjunto, ¿sí?
Nosotros vamos a centrarnos en el primer nivel, lo que tiene que ver con el conocimiento. Si quieren algo más acerca de lo que son organizaciones inteligentes, hace poco hicimos un webinar con mi amigo Javier Martínez, a quien se lo recomiendo a todos, y tienen el link en nuestro YouTube. Entonces, ¿qué es cultura de aprendizaje? Cultura de aprendizaje se refiere al entorno que motiva a los empleados a seguir aprendiendo, en un ambiente en el que todos quieren adquirir nuevas capacidades. ¿Y por qué? Porque eso lo necesitan tanto ellos individualmente como también la empresa. El éxito depende de eso. Y para ello hay que fomentar la capacitación, se tiene que recompensar la capacitación. Ahora bien, ¿por qué no se hace? Bueno, existen barreras y las barreras las podríamos clasificar en tres ámbitos: organización, en el liderazgo y en los usuarios finales. ¿Cuál es el problema en la organización? Es que muchas empresas tienen un concepto demasiado simple de lo que es cultura de aprendizaje y esto no les impide dar los pasos necesarios para poder implementarlo. Y por eso solamente una de cada 10 empresas consigue una cultura de aprendizaje exitosa. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está su cerebro? Lo saben, ¿no? De hecho, yo me he peinado para la ocasión para que se vea claramente. Pero ¿y dónde está el cerebro de su organización? Porque esto es algo muy importante que nos hemos encontrado. Finalmente nos encontramos con organizaciones donde la información está segmentada, está en diferentes ámbitos. Y eso es un gran problema. ¿Y por qué? Porque no te permite generar rutas personalizadas, porque no puedes tener reconocimiento a las personas que más se capacitan porque no está esa información, porque no puedes reconocer esta capacidad de aprendizaje constante y usarlo, por ejemplo, para movimientos internos o para ascensos, etcétera, etcétera. O lo que tiene que ver más todavía con inteligencia artificial, ¿no? Hoy día todo el mundo quiere agregar inteligencia artificial, pero ¿qué pasa si no está toda la información consolidada en una sola plataforma? Nosotros podemos llegar a hacer esto, ¿no? El que tú vas a hacer una especie de ChatGPT interno dentro de tu LMS y decir, bueno, ¿cuál fue el producto más vendido el año pasado? ¿Cuál fue la capacitación que más gustó? Todo esto es si tienes todo dentro de un mismo cerebro. Puedes saber lo que sabemos, puedes saber lo que no sabemos que sabemos, etcétera, etcétera. Todo esto en base a tener todo unificado. Ahora bien, ¿por qué es relevante esto? Porque se maneja mucho dinero. El año pasado vi estadísticas de Sense, 250 millones de dólares aproximadamente, no solo en Sense, después también hay costo de empresa. Es decir, se maneja mucho dinero, pero ese dinero tiene que ser bien manejado. En el siguiente nivel es el problema que tenemos con el liderazgo, y es que finalmente los líderes no están comprometidos. Para generar una cultura de aprendizaje necesitas que los líderes practiquen también cultura y la fomenten. Entonces es importante que se involucren y que den ejemplo, porque finalmente recursos humanos no es capaz solo de cambiar esta cultura, necesita también de los líderes. ¿Cómo lo hacemos nosotros desde nuestra herramienta? Empoderándolos, dándole estadísticas de sus equipos, pudiéndole dejarles que asignen capacitaciones. Y en el último nivel de todo de la capacitación es también en el usuario final, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que o no formamos a los empleados o no ofrecemos un aprendizaje flexible. Para crear una cultura de aprendizaje correcta, hay que permitir que los empleados tomen decisiones sobre su aprendizaje. Hay que apoyarlos con los recursos necesarios, con la plataforma, con los cursos, apoyo económico, orientación, tiempo. Es la única manera de lograr que estos empleados finalmente se capaciten. ¿Cómo hacemos esto desde nuestra plataforma? Con lo que llamamos tutor inteligente. Es decir, la persona elige qué quiero aprender, cuándo lo quiero aprender, a qué ritmo, etcétera, etcétera. Y con eso logramos que la persona se comprometa y se generen muchos mejores indicadores de completación en los cursos de capacitación. Conclusiones. La cultura de aprendizaje es cosa de todos. Es decir, esto no depende solamente del área de capacitación, tienen que estar involucradas toda la organización. Y para eso necesitas herramientas que apoyen y que te ayuden a instaurar esta cultura de aprendizaje como podemos hacerlo nosotros con Clickma. Y bueno, si alguno tiene alguna duda, pregunta, quiere conocer, profundizar un poco más acerca de cómo resolvemos nosotros los temas que tienen que ver con cultura de aprendizaje, nos pueden contactar y estaremos felices de apoyarles.